Don Aureo, en realidad esperaban que estos sobresaltos en la campaña, le pregunto esto porque ayer hemos sido testigos que ya hay 11 recursos presentados contra la decisión adoptada hace unos días por el Jurado Especial Electoral Lima 1, ¿no? ¿Esperaban ustedes esta campaña así, llena de sobresaltos, llena de recursos y que en cierta medida ha polarizado al país? Mire, en cierta forma, digamos, esperábamos este tipo de reacción. Claro, no, digamos, la magnitud de lo que estamos viendo, pero usted me dirá, ¿pero por qué ustedes más o menos pensaban esto? Porque entre las propuestas que tenemos nosotros, es que creemos que el país tiene que adecentarse en la política. Y para adecentar la política y adecentar el país, fundamentalmente tenemos que combatir a la corrupción y la inseguridad. Ambas son gemelas. La corrupción con la inseguridad son gemelas, son madres del mismo tronco. Bien, ¿por qué decimos esto? Porque todos los peruanos hemos visto, todos estos años, cómo la corrupción ha ido trepando en todos los niveles del gobierno. Antes las cosas eran más o menos disimuladas, pero hoy día no. Hoy día sin disimulo. Usted va a una dependencia pública y muchos de ellos le dicen, oye, usted para tal o cual trámite tiene que hacer esto. Va usted a otro nivel, al nivel, digamos, de la autoridad elegida, si es un alcalde, usted ve que algunos de ellos han entrado solamente para sus intereses propios. Y ve usted como el caso emblemático que tenemos de este personaje en Lambayeque, ¿no es cierto?, de este señor Torres, con los dineros esparcidos en toda su casa, que son fondos públicos. Y va usted a Ancash y encuentra usted un presidente regional como el señor Álvarez, metido en 20.000 cosas. Va usted a otro nivel, incluso al nivel de gobiernos, y encuentra, por ejemplo, que en el gobierno del señor Toledo, vinculado en sus diversos ámbitos, la corrupción. Va usted, digamos, al gobierno del señor Alan García y encuentra usted la corrupción metido con los famosos Petroaudios, con el caso Orellana, con el caso de Oropesa, el caso, digamos, de Chinguel y los narcoindultos, en fin, en el caso, digamos, de la señora Fujimori y el fujimorismo, hemos visto los quincones de dólares repartiéndose a periodistas o a propietarios de medios de comunicación, los generales, es decir, todo realmente una putrefacción en el país. Entonces, yo pregunto, yo estoy administrando colegios de primaria, secundaria, en la universidad los chicos dicen, doctor, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Qué valores estamos teniendo? Entonces, se da valores en los colegios, pero resulta que la vida nacional nos muestra otra cosa. Entonces, hemos pisado, digamos, muchos callos, porque hemos dicho, y el candidato nuestro ha dicho, porque está en nuestro plan de gobierno, recordarán ustedes, en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico, cuando se han hecho estos foros, para ver qué es lo que se puede hacer contra la corrupción, y lo he dicho bien claramente, vamos a formar un comité especial por los más probos magistrados, por los más probos policías, por los más probos fiscales, por los más probos de la Contraloría General de la República, formar un equipo liderado por el presidente de la República, del combate frontal contra la corrupción. Esto parece que ha movido el piso demasiado en el país. Y a partir de esto, realmente se han ido moviendo mucho más cuando, digamos, en el mes de enero, aparecemos en las encuestas, después de estar en otros, aparecemos en las encuestas con el 5%, y luego a finales de enero aparecemos con el 10.4%, desplazando a toda la guardia política que está enquistada, que no deja moverse dentro del seno de su propio partido, una democracia interna para que nuevos rostros, nuevas figuras, nuevas ideas aparezcan. Y yo creo que eso ha movido frontalmente. Y el otro aspecto que creo que ha movido es la inmensa cantidad de jóvenes, millones de jóvenes que apoyan este proyecto.
Eso creo que les ha movido el piso. Pero no se dan cuenta que nuestras propuestas para la juventud han sido propuestas muy claras, muy transparentes y además sintonizadas con la modernidad, con el siglo XXI, que es lo que queremos darle sostenibilidad y adecentar el país. Eso ha hecho que la juventud se enganche con nosotros, pero no un enganche pasivo, sino activo. Ahorita con un tema, doctor Segarra, mire, justamente en el tema de su propuesta de la lucha contra la corrupción, por la transparencia y por el fortalecimiento del Estado democrático en el país, los cuestionamientos que se han hecho justamente a la candidatura de Julio Guzmán es el origen de esta candidatura, ¿no? Por decir que en realidad no se han cumplido las reglas y las normas, y que eso es fundamental si se quiere apuntalar pues la democracia, como han señalado todos los líderes políticos y muchos han opinado. Entonces aquí se ha formado entonces un debate en torno a esto, y se acusa también que hay elementos que están distorsionando este proceso. ¿Cómo ven ustedes esto? Y aparte de eso, una segunda pregunta sería, en todo caso, ¿son o no son, como dicen los candidatos, o hay algo o un entendimiento con el gobierno de turno? Mire, primeramente lo último, yo descarto, no hay ningún tipo de entendimiento, ni somos parte de nada, en absoluto, y descarto totalmente eso. ¿Por qué? Le voy a explicar a los queridos radioyentes y televidentes. Mire, primeramente este partido ha cumplido, como le he señalado, con todas las normas, desde su origen fundacional. Nosotros estamos registrados, tenemos personería jurídica. Lo que sucede es que el candidato aparece inscribiéndose en nuestro partido el año 2014, es decir, hace 2 años. Se inscribe como cualquier militante y viene además con una docena de jóvenes, todos ellos profesionales, todos ellos tecnócratas, vienen y se inscriben en el partido, a ser parte de esta organización. Inicialmente iban a haber 2 precandidaturas, desgraciadamente uno de los que posiblemente podía haber sido, no lo hizo porque su esposa justamente tuvo un problema serio y obviamente ante la familia tuvo que declinar. Entonces quedó solo Julio Guzmán a principios o finales de 2014 y principios de 2015. Fue el único precandidato que al final se convirtió en candidato nuestro. Bien, entonces su origen no es un origen que puedan decir nosotros es un vientre de alquiler, no, porque él se ha inscrito en el partido 2 años antes y además… Él es militante. Él es militante del partido, registrado en la ROP, ahí es donde piden en la ROP, ahí está registrado. Ustedes pueden entrar a la página web del jurado y van a verle a Julio Guzmán y 12 jóvenes más, menores de 40 años, inscritos ahí. O sea, no se trata de un vientre de alquiler, jamás nos hubiéramos prestado a eso, jamás. La trayectoria nuestra es una trayectoria limpia y por lo tanto no íbamos a prestarnos a este tipo de cosas. Entonces eso es para precisar. En segundo lugar, lo hecho, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que pasa es que nosotros presentamos nuestra propuesta de modificación del estatuto. Ahí está el error. Nosotros no es que estamos yendo a inscribirnos como partido recién, no. Hicimos nuestra asamblea el 10 de octubre del año 2015 justamente para modificar nuestro estatuto en 3 cosas. Primero, para que teníamos 19 secretarías, reducirlas a 16. Sobre ello, un nuevo Comité Ejecutivo Nacional remozado. Segundo, un nuevo Tribunal Electoral. Y tercero, referente al tono, no digo a la marca, no lo digo al símbolo que es la antorcha, sino al tono. El tono era rojo y solamente era cambiar el tono rojo por el tono morado. Eso no requería modificación estatutaria, pero nosotros por un exceso, si usted quiere, de reglamentarismo, lo hicimos en esa asamblea, ¿no? ¿Qué se hubiera hecho? En el caso del tono, simplemente dar cuenta mediante un oficio, pedirle justamente al jurado que el tono rojo sea cambiado por el tono morado, ¿no? Punto. Pero en fin, exacto, nada más. Pero bueno, hicimos este exceso de reglamentarismo. Esas 3 cosas son las que a nosotros nos objetan. Muy bien. Nosotros fuimos
y entregamos en el mes de noviembre a diciembre, entregamos esta acta firmado por todos los dirigentes concurrentes en esa reunión, lo entregamos al jurado. ¿Qué dice el ROP? Señores, ustedes entregaron en diciembre y por lo tanto no es válido. Oiga, lo que es válido es el acto de la elección, no la entrega del documento. Y le quiero poner con un solo ejemplo. Mire, usted cuando compra un bien mueble o inmueble, usted hace una minuta de compra-venta. Y desde ese momento que hace la minuta de compra-venta y va al notario, ya es su propiedad, es propietario. Si usted quiere, dentro de un año va y lo inscribe en los registros públicos, ¿o no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces lo inscribe para darle seguridad, nada más. Para darle seguridad. No Muy bien. escribirlo si no lo Exactamente. Entonces, esto es exactamente igual. La ley de partidos políticos dice que solamente una vez al año los partidos políticos tienen la obligación de entregar al ROP del Jurado Nacional de Elecciones la nómina de sus nuevos inscritos. Pero eso no quiere decir que después de haber entregado se vayan inscribiendo nuevos ciudadanos que quieren pertenecer al partido, ¿correcto? Bien, entonces le hago este ejemplo porque es válido. Entonces, cuando ellos nos dicen, usted entregó después, está bien, pues yo te he entregado la nómina de mi asamblea, el acta de mi asamblea firmado con toda la de la ley, te lo estoy entregando en diciembre. Pero eso no quiere decir que mi acto no fue realizado. Bien, he cumplido con todas las formalidades, lo tienes. Entonces nos sacan otra observación. Nos dice, no, pero su asamblea tenía que tener 55 integrantes. Y entonces nosotros levantamos esa observación, le decimos, señor, no son 55 porque usted se ha pasado un salto a la garrocha, señor de la DINROP, se ha pasado usted por alto el que estamos adjuntando también las certificaciones de defunción de varios integrantes y dirigentes que han fallecido. Además, le estamos dando los nombres de las personas y dirigentes que están en el extranjero y que no han podido concurrir a esta invitación. Por lo tanto, quedamos 44. Por boca del propio DINROP, dice que nosotros éramos de 27 a 30 miembros. Muy bien. Y dice la ley de partido digamos el procedimiento procesal administrativo dice que basta la mitad más uno para que haya quórum en la primera hora. Y en la segunda hora, de acuerdo a nuestro estatuto, basta el 20%. Nosotros no necesitamos pasar a la segunda hora y hacer con el 20%. Teníamos el quórum más que suficiente. Claro. Bien, pero ¿qué nos refutan? Después sale otra observación. Nos dice, está bien. Pero ¿sabe qué? De los 27 y picos, no todos son militantes del partido. Solamente son 5 a 9 militantes, el resto no son militantes. Entonces, cuando nos salen con estas cosas, volvemos a entregarle la información, le mostramos dónde se han inscrito, el año, el tiempo, con su DNI, su huella digital, le entregamos, le decimos, señor, están ustedes equivocados. La ley de partidos políticos nos da esta posibilidad de que los nuevos que vengan tienen dos derechos, el de elegir y de ser elegido, y segundo, el de tener deberes y obligaciones. Obligaciones y derechos. ¿Ve usted? Entonces, estos son dirigentes nuestros. De acuerdo a nuestro estatuto, tienen pleno derecho de ser militantes y dirigentes. Cuando le entregamos esto, nos saca una guardia y nos dice, muy bien, pero otra observación. ¿Cuál es la otra observación? Señor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ustedes, al habernos entregado en esta asamblea estatutaria, uno de los integrantes del Tribunal Electoral no está en el ROP y no puede ser miembro del Tribunal Electoral. ¿Ve usted? Entonces, cuando vimos eso, nos dijimos ahí, aquí ya pasa algo raro, ¿no? Otra. Y quiero decirle a los radioyentes que lean ustedes, lean, por Dios, la ley que salió en septiembre y su reglamento de aplicación por el jurado. Ya lo han dicho todos, y lo acabo de escuchar al propio tachador de orden.
¿no? Decir que es una tramitología inmensa. ¿Y saben por qué dice ahora? Porque están tachados más de 14 listas de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos una cuarta lista tachadas, digamos, en otros sitios. Muy bien. Entonces, es una enorme tramitología, pero aún así de eso, hemos tratado de cumplir, pues, cada paso y cada observación. Pero aún con todo eso, ¿no? y lo hemos dejado todo el tiempo necesario para que dé toda su explicación, que es válido, porque en realidad a veces uno en el debate, a veces los argumentos quedan un poco sueltos. Entonces, te he explicado todo como el proceso como lo ha seguido. Pero aún así el Jurado Nacional de Elecciones ha considerado que eso no es suficiente y tiene una resolución puesta allí que ustedes han presentado un recurso de reconsideración. Mire, ¿cómo habrá sido la cosa que el propio jurado se ha partido en dos? Por lo general, casi la mayoría, si usted ve todas las resoluciones del jurado, casi todas ellas son por unanimidad. Por supuesto. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una resolución, que eso poco se ha hablado, tenemos una resolución que yo le acabo de decir a los radioyentes y a ustedes. Cuando fuimos en queja, ¿qué le dijimos? Señor, le hemos entregado todo esto a la DINROP. Y la DINROP nos sigue diciendo que no es válido, que no hay esto, que el otro, que el otro, que el otro. SAC se reúne en el pleno, los 5, analizan lo que nosotros habíamos dicho y dicen, estos señores tienen razón. Y sacan una resolución del 19 de enero del 2016. ¿Qué dice en esta resolución en su punto 10? Dice, repiten todas las cosas que nos estaban observando el de la DIRROP. En su punto 11, ¿qué dice el jurado? Dice así, este colegiado no, dice así, este colegiado no concuerda con las apreciaciones dadas por la DINROP y le insta que deje sin efecto sus oficios de observación y que emita merituando toda la documentación entregada y los escriba. Exactamente, ¿no? Bien, ¿quiénes firman? Todos. Lo tenemos, lo he mostrado en el canal 4, lo he mostrado en el canal 5, lo he mostrado en el canal 2, he mostrado en Radio Exitosa. Todos firman. Los mismos 3 señores que después firman contrario, esos 3 señores también firman esa resolución con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. ¿Qué podemos pensar nosotros, los, en este caso, agraviados? ¿Qué pensaron? Pensar? ¿Qué podemos pensar? Que hay algo extraño, algo está sucediendo mal. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, precaviendo que este señor de la DIRROP nos pueda seguir molestando, hicimos algo que es aceptado universalmente desde el punto de vista del derecho. Hicimos una asamblea, convocamos una asamblea a finales de diciembre para el día 20 de enero, donde se hace una asamblea extraordinaria, donde no solamente firmen dirigentes, sino todos los fundadores. Firmaron todos los fundadores, todos los dirigentes y se sacó una publicación. Todos los hombres de derecho ya no pueden, ni el propio jurado en mayoría ha podido decir que no es de esta manera. ¿Por qué? Porque esto cubre cualquier resquicio de omisión, de algún problema que podría haber quedado, cubre todo. ¿Qué dice en su resolución? En mayoría estos 3 señores, Aybar, el señor Fernando y el señor Vélez, ¿qué dicen? Que no tenemos convicción de que se haya hecho esa asamblea. O sea, no les creen. Sí, yéndose contra el mandato primeramente del Código Civil, que establece que los partidos son asociaciones de derecho privado y por lo tanto se rigen por sus estatutos, hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a sus estatutos y además se van contra el mandato constitucional del artículo 2, el artículo 31, 35 y 176, que es de la participación política. Porque si hubiese algún error que pudiese haber, que lo negamos, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que estipula en este caso? Es la participación política. Todo se hace ¿para qué? Para que uno pueda participar políticamente. Que eso es lo que ha validado finalmente el jurado electoral especial. ¿Pero por qué valida? Valida porque hay también un informe presentado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido presidente de la Corte Suprema,
que además ha validado por un respetable hombre de derecho como el doctor Cornejo, que también es miembro del Poder Judicial. O sea, el jurado ¿no? especial electoral ha tomado Sí. en consideración el voto en minoría. Sí, yo creo que ha estudiado esto a plenitud el jurado electoral especial y ha llegado a la misma conclusión que han llegado los dos votos Pero del es válido, jurado doctor nacional. Segarra, que en una democracia, por ejemplo, un argumento de la mayoría sea desechado por un argumento de la minoría, para tomar el argumento de la minoría. No digo que sea el argumento de la minoría, porque no es en base solo a eso, sino que estudia y llega a la misma Es decir, conclusión. ha cogido toda la Claro, argumentación sí, claro. para motivar su resolución. Parte de eso, porque no hay que quitarle mérito también, porque no es solo el doctor Miranda, son tres, y son dos ¿Qué va a hombres de pasar derecho. ahora? ¿Qué va a pasar ahora, doctor Segarra, si en esa apelación que ustedes han ido, en ese recurso extraordinario que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones, se ratifica, y igual 3 contra 2, y ahora que se han presentado 11 recursos, pidiendo entre ellos la tacha, la exclusión, la exclusión, ¿no? La exclusión, ¿no? Recurso De nulidad. Claro, y de nulidad y una exclusión. y una recurso de exclusión. A mí me llama que a veces abogados que se supone que tienen prestigio, pues, primeramente no es pertinente, y yo estoy seguro que el recurso de nulidad no va a prosperar. Porque no es nulidad, usted presente una tacha. Presente una tacha bajo estos 3 criterios. Si es peruano de nacimiento o no. Si tiene sentencia ejecutoriada, 2. Y si además tiene 35 años de edad. Si todas estas condiciones para tachar existen, y una que es la que quieren tener una ventana para meterse y que digan, y otras, digamos, relacionados y punto. Entonces ahí te ponen la nulidad, y la nulidad no va a prosperar. Ahora, las otras tachas habría que verlas, primeramente que verlas qué es lo que va a pasar. Pero no somos los únicos tachados, el Partido Aprista también ya está siendo tachado, ¿eh? Y sabemos que también, por ejemplo, Acción Popular, el caso, digamos, de Alianza Popular, entonces, la que municipalidad. este proceso se está convirtiendo en un proceso muy empantanado. Este tipo de recursos, están tachando a los otros partidos políticos, tachan a su candidato, sale que amenazan al presidente del jurado, atacan locales de los partidos. O sea, ¿qué cosa está ocurriendo en este proceso? ¿Cuál es la apreciación y el análisis que ustedes tienen de su partido político? Nuestro análisis es que nosotros hemos asustado a muchísima gente con la lucha contra la corrupción, con firmeza, como lo hemos dicho en diferentes foros. Yo creo que esto ha asustado mucho. Y por otro lado, creo que es también la sed de mantenerse en la política, en el poder de muchos dirigentes, porque no dan pase a la juventud, no son capaces de tener un criterio de decir, oiga, en el caso del señor García, ya fui 2 veces presidente, pues doy un paso al cortado, que venga nueva savia. Mire usted, le voy a dar un caso, el caso, por ejemplo, del ingeniero Cornejo, en el caso de Lima. Enrique Cornejo tuvo una actuación decorosa. Entonces, lo que pasa es que en los partidos tenemos que generar confianza en la juventud, si no la juventud cada vez se va a ir retirando de los partidos, y nosotros necesitamos partidos sólidos, consolidados, serios, respetables, que la ciudadanía confíe. Este tipo de cosas hace daño, enturbia, oscurece, ¿ve usted? Por eso nosotros no nos va a encontrar en absoluto insultando a nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es llevar nuestra propuesta. Pero lo único que decimos es el sentimiento nacional. No queremos el pasado oscuro, no queremos la corrupción que se siga entronizando en nuestro país. Caiga quien caiga, pese a quien le pese. Personaje humilde o el más encumbrado. Todos tenemos que tener un mismo nivel. Y ahora, ¿y cómo van a hacer con las tachas presentadas en otras circunscripciones electorales a sus listas parlamentarias? Se van, como los otros, ¿no? Se van levantando, nosotros hemos levantado ya y tenemos muchas ya aceptadas, digamos, en algunas regiones, en otras están en proceso, y en una u otra región posiblemente tengamos más dificultad. ¿Han analizado escenarios ustedes hipotéticamente, por ejemplo, si llegaran a ganar las elecciones?
hemos visto, por ejemplo, que en este gobierno actual la dificultad que tienen, por ejemplo, manejar un gobierno con un parlamento en contra. Mire, interesante su pregunta. Las democracias es el arte de conversar sobre coincidencia. Le digo algo, usted no necesita hacer alianzas. Por ejemplo, le digo, hay temas de conciencia, por ejemplo, en la que usted no puede decir a su parlamentario, oye, tienes que votar en este rasero, así. Por ejemplo, le doy 2 ejemplos nada más. El tema, por ejemplo, de la pena de muerte. Es un tema muy sensible. Yo no te puedo decir a ti, por ejemplo, oye, tú vas a votar sobre la pena de muerte de esta manera como voto yo. Yo, por ejemplo, si me pregunta a mí en lo personal, yo, por ejemplo, soy partidario de la pena de muerte. Por más que los defensores de derechos humanos me puedan decir mortícola, me pueden decir tal o cual cosa. Pero yo soy y creo, digamos, en esta posición donde la situación es realmente dura. Pero eso no lo puedo yo decir que hagan los demás, por ejemplo, en el Parlamento. Esos ¿no? son temas de conciencia, claro, evidentemente. Es un voto de conciencia. Y contra eso, pues, exactamente, no ¿no? hay que discutir. Pero hay otros temas que son mucho más puntuales. Por ejemplo, cuando se presente el debate, por ejemplo, de que sobre el tema de la reforma de las AFPs, de la reforma de pensiones, ¿no? Y hay una ley que está pendiente ahí, que no sé si se va a promulgar finalmente este año, o el Congreso lo va a promulgar, que es la devolución de los fondos a los aportantes al cumplir los 65 años. Esos temas, por ejemplo, son temas que son transversales a toda la... Por supuesto. Por ejemplo, ese no es un tema sensible de conciencia, por ejemplo. ¿No? Es un tema técnico. Claro. Es un tema técnico, es un tema que lo tienes que estudiar. Escuche, y todo el Perú todavía no han estudiado esos temas. Claro que sí, estamos estudiando. Lo que pasa es cuánto puede beneficiarle a usted y cuánto puede realmente hacerle daño. Por ejemplo, si se trata de una casa, la compra de una cosa, yo creo que es una cosa que tenemos cierta idea de que eso debe ser, porque es un patrimonio. Por último, tus dineros están invertidos, no en la AFP, estoy invertido en mi casa. Si mañana tengo un problema, tengo, por ejemplo, para poder hipotecar mi casa y tener dinero. Usted está protegido. La reforma laboral, por ejemplo, que ya ha habido una pequeña discusión entre su candidato y el señor Gonzalo Aguirre sobre esa propuesta, y que ha sido destacado por la prensa, como que ahí no hay un desacuerdo en las posiciones que han adoptado. Esos son temas, por ejemplo, que van a tener que debatir y sobre los cuales, evidentemente, si no hay como estas conversaciones o estos acuerdos políticos, pues son temas muy difíciles y van pasando y pasando el tiempo y nunca se hacen las reformas que necesita el país. Mire, anoche a las 10:30 justamente Gonzalo Aguirre, que es el que ha dado estas declaraciones en gestión, ha aclarado el punto, ¿no? Él ha dicho de que él dijo claramente, esta es mi opinión personal, y está escrito ahí, menos mal, gracias a Dios, lo han consignado. Esta es mi opinión personal. Yo creo que se podría flexibilizar en aras de ese 70% de informales. Sin embargo, dijo, y eso no lo han consignado, sin embargo, la posición del partido es otra. Y yo me adhiero a esa posición del partido. ¿Cuál es la posición del partido? Que es la más correcta. La posición del partido y de su candidato, en este caso, es que hay que ver esto en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Dónde se puede hacer una mesa de concertación? Pero lo están viendo en el Consejo Nacional del Trabajo, pero hace muchos años. Por eso, pero si me deja usted, le voy a decir por qué no ha avanzado esto. Entonces, en el Consejo Nacional del Trabajo, con la presencia de empresarios y trabajadores, pero liderados por el presidente de la República, porque esto no puede ir al infinito. Tenemos que llegar a un punto de acuerdo si queremos avanzar, si queremos ser un país competitivo, si queremos ser un país educado, como le he dicho, con una educación sólida, porque esto no es una cuestión solamente laboral, es una cuestión de educación, es una situación, digamos, de condiciones básicas, sustanciales de derechos. Entonces, eso hay que trabajarlo bien.